Mary Celeste. Los mares son escenario de un sinnúmero de mitos y misterios sin resolver. Y el naufragio del Mary Celeste es uno de los más desconcertantes de la historia naval. El Mary Celeste era un bergantín norteamericano que estuvo destinado a transportar una carga de 1.700 barriles de alcohol desde Estados Unidos hacia Europa y comandado por el capitán Benjamin Briggs. El 7 de noviembre de 1872, el barco partió desde Nueva York, con la esperanza de llegar a Génova, junto con Briggs, quien había llevado a su esposa, Sarah, y a su pequeña hija Sofía, de 2 años de edad. Además de contar con una tripulación de 7 marineros. En total eran 10 personas a bordo, en un buque que se encontraba en perfectas condiciones, tal y como el propio capitán había expresado en una carta a su madre, poco antes de zarpar. Pero al parecer, durante la travesía, el Mary Celeste se enfrentó a condiciones complicadas. Según el cuaderno de bitácora, el bergantín llegó a las Islas Azores el 24 de noviembre, y a la noche siguiente se encontró con mal tiempo. A pesar de que el capitán escribió en su cuaderno de bitácora que todo marchaba bien, y que esperaban que todo saliera de acuerdo al plan. Pero nunca se imaginó que ese sería su último registro, el cual fue fechado el 25 de noviembre de 1872. Luego de esa fecha, nada más se supo del navío ni de la tripulación. Hasta que el 5 de diciembre de 1872, cuando el Dei Gratia, otro barco que pasaba por la misma zona, encontró un barco fantasma a la deriva, entre las Islas Azores y la costa de Portugal. El capitán David Morehouse, junto con sus oficiales, confirmaron que se trataba del Mary Celeste, pero notaron que estaba vacío. Entonces, bajaron un bote y decidieron acercarse para abordar el barco. Pero al abordarlo, se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas, y algunas faltaban. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de proa y popa estaban abiertas, con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar la inspección, se dieron cuenta que los tripulantes no estaban, pero sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Al recorrer la embarcación, descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba. Y al descender a la bodega, se encontraron con casi 1 metro de agua, la cual no era nada alarmante para el tamaño del Mary Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos, y una impresionante cantidad de comida para más de 6 meses. El capitán Morehouse se atrevió a indagar en el camarote del capitán, donde halló artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada envainada debajo de la cama. Pero lo que más le sorprendió fue que faltaban la mayoría de los papeles del barco, junto con los instrumentos de navegación de Briggs. Por lo que el Mary Celeste se había convertido en un barco fantasma. Luego de este suceso, el capitán Morehouse llevó el Mary Celeste a Gibraltar, que quedaba a unos 1.100 kilómetros de distancia. Con el pasar de los años, se realizaron diversas investigaciones que derivaron en extrañas teorías, pero jamás se hallaron pruebas concretas. Las primeras teorías y leyendas decían que la tripulación se había estado tomando el alcohol, y que realizaron un motín, aunque no se encontraron señales de violencia. Otras que tal vez fue obra de los piratas, pero en el barco no faltaba nada. O incluso una teoría más alocada, de que se habían topado con un monstruo marino. Pero eso no respondía a la duda del destino de los pasajeros. La teoría más popular decía que ellos probablemente habían decidido abandonar el barco, por miedo a que el cargamento de alcohol provocara un incendio. Los años pasaron, y la leyenda del Mary Celeste siguió creciendo. Hasta que en 2002, la documentalista Anne McGregor comenzó a investigar por su cuenta. Utilizando la tecnología moderna, reconstruyó el barco y su recorrido. Llegando a la teoría de que el barco terminó alejándose de su curso, por lo que quedó perdido, debido a una serie de coincidencias y aparatos defectuosos, lo que conllevó a cambiar su ruta hasta llegar a las Islas Azores. También descubrió que el barco había tenido algunas reparaciones antes de partir, por lo que el capitán pudo haber pensado que estaban en peligro, y tomó la decisión de tomar el bote salvavidas, e intentar llegar a tierra antes de tener un accidente en una zona que no conocía bien. La teoría se ajusta más con las pruebas, y la falta del bote salvavidas,
pero no explica qué pasó con las 10 personas que iban a bordo. ¿Qué pasó con ellas o por qué nunca llegaron a tierra? Parece ser algo que nunca sabremos.